Soy Emanuel Altamiranda, director del ensamble vocal Sine Nomine, que nos dedicamos al repertorio medieval y renacentista. Prácticamente nosotros nos dedicamos al estudio de las partituras originales de la época, reproducciones facsimilares de la época, y tratamos de descifrarla sin ningún intermediario de por medio, nosotros y el compositor. Y tratamos de buscar también un sonido tratando de salir de lo convencional de los coros comunes, digamos. La primera diferencia para mí fundamental, y como lo hablábamos en el capítulo anterior, en el programa pasado, yo creo que lo fundamental acá es el fin del coro, ¿sí? Un coro, sobre todo aquí en La Pampa, un coro por lo general es un lugar para ir a cantar, para distenderse un poquito, y en un lugar más con más movida coral, el coro es un lugar para hacer conciertos más masivos. Sine Nomine, como los ensambles generalmente de música antigua, se dedica al estudio. Si nosotros, para interpretar las obras, no es un coro convencional que el director está sentado en su sillita, cada uno en su sillita, se lleva su carpetita. No, nosotros tenemos que estudiar la pieza, tenemos que tener una clase antes de abordar una obra para yo explicarle al coro, esto se lee así, asá, dar unos términos generales para empezar a abordar la obra. Antes me tengo que juntar con el equipo que lee un poquito más rápido para hacer una pasadita, responder dudas, por ahí responderme dudas yo mismo, decir cómo, esto es complicado, voy a ver cómo lo soluciono yo como director. Por lo tanto y siempre estamos trabajando, siempre estamos estudiando sobre la partitura, pero siempre digo, el que viene a Sine Nomine tiene que venir a trabajar. No es un coro cómodo donde yo me llevo mi carpetita y anoto. No, aquí hay que pararse al lado del fascistol, del atril, y ponernos a descifrar esos jeroglíficos que por ahí son inentendibles. A veces que la letra no se entiende, hay que buscar fuentes de otro lado, de dónde sacó el compositor la letra para saber qué está diciendo el texto, porque está totalmente difícil de leer. Y yo creo que esa es una principal diferencia como coro. Y la otra principal diferencia es en la puesta en escena o en la interpretación, ¿sí? Un coro normal, hoy en día, un coro contemporáneo, es, repito, un semicírculo con los cantantes con una carpetita y el director del coro dirigiendo, moviendo las manos, que es algo muy romántico, muy del siglo XIX, del siglo XX, diría yo. Sine Nomine no, trata de ir a cómo cantaban los cantores en esa época. Cómo sonaba no sabemos, pero sí sabíamos cómo se veía o cómo se desplazaban en el espacio, porque eso hay muchos grabados, hay muchos teóricos que hablan de esa época. Y tenemos, por ejemplo, en esa época no existían fotocopiadoras, no existía, había una copia para un convento que valía un platal, que lo compraba el noble fulano, el marqués de no sé dónde, lo mandaba a comprar de Italia y era un libraco gigante del cual había que leer todos del mismo libro. Un coro de 20 personas alrededor de un atril gigante leyendo de ahí. Y era como se manejaba en esa época. Y eso cambia muchísimas cosas. Cambia la forma de interpretar, por ejemplo. No es lo mismo tener tu carpetita que uno mira tranquilo a tener la partitura en la otra punta y tener que estar con tus lentes así viendo, y hay que hacer la interpretación mucho más lenta, mucho más pausada. No es lo mismo una partitura moderna en la cual todo está anotado, todo está perfectamente esquematizado como hay que cantar. Aquí hay que aprender a improvisar, hay que aprender a adornar, a hacer adornos de acuerdo a la época, que es un trabajo muy complicado porque nosotros no tenemos la transmisión oral directa, porque no tenemos cantantes de la época ni tenemos cantantes tradicionales de Europa. Tenemos que aprender de otras grabaciones, de otros cursos, de otras personas que nos enseñan. Entonces, bueno, yo creo que ya ahí hay bastante diferencia. Y segundo, que comemos mucho asado. Bueno, no sé si eso es de propio de otros coros, pero acá se come asado en Sine Nomine, para enseñarle a los europeos.
Salón Exposición de la concesionaria Ford de General Pico, la firma Pico Motor Company realiza la presentación oficial del modelo 1961 de la pick-up Ford producida por la Ford Motor Argentina Sociedad Anónima. Y ahora, rumbo a trabajar y también a pasear. La pick-up Ford 1961 se adapta a todo tipo de camino y circunstancia, mostrando agilidad en la llanura, potencia en la montaña y mayor estabilidad en cualquier parte. Vivimos en un mundo donde lo digital ya no es un espacio aparte, sino una extensión de nuestra realidad. ¿Qué pasa cuando el arte no solo se crea en Internet, sino que piensa con Internet? Así nace el arte post-Internet, una corriente que toma los códigos de la web y los transforma en nuevas experiencias visuales y conceptuales. El arte post-Internet no se queda solo en lo virtual. Se mezcla con lo físico, se imprime, se convierte en instalación o performance. Es un arte híbrido, multiformato, que se apropia y remezcla imágenes de la cultura digital. Es irónico, juega con el lenguaje de las redes, con los errores de los algoritmos y la estética de baja resolución. Pero también es crítico, nos obliga a preguntarnos sobre la vigilancia digital, el poder de los datos y cómo la hiperconectividad moldea nuestra percepción del mundo. En un mundo donde lo digital y lo real se fusionan, el arte post-internet nos invita a repensar nuestra relación con la tecnología. Marcel Péguez es un musicólogo argelino, ahora radicado en Francia, que fue bastante revolucionario en el siglo XX porque él justamente le dio a entender al mundo que la música, sobre todo medieval, que es su principal enfoque, pero él también aborda música del Renacimiento, no es para interpretar justamente con una carpetita, con un coro, como se venía haciendo. O he visto en algún video antiguo música medieval hecha con una orquesta sinfónica, algo impensable, un instrumento que no existía en esa época. El tipo dijo, no, para hacer música de este periodo hay que meternos en el periodo, hay que meternos en la cosmovisión, cómo veía el hombre medieval la sociedad, cómo veía el hombre medieval la religión, cómo sentía su fe. Hay que ver, eso ya desde la parte interna, hay que ver no cómo sonaba, repito, porque no sabemos cómo sonaba, pero sí no sonaba como un cantante lírico, porque la técnica lírica surge después, mucho después. Que es como se ejecuta o como se suele ejecutar la música medieval o la música, el canto gregoriano o la música del Renacimiento, se la suele ejecutar como una música con técnica lírica o técnica de bel canto, como se dice. Y él, sobre todo estudiando, se dio cuenta de que esto tendría que hacer una nota a pie de página. Los grandes principales investigadores del siglo XX de música medieval fueron los monjes del monasterio de Solesmes, se escribe en español. Que ellos lo que hicieron fue buscar todos los manuscritos que pudieron en el siglo XIX y tratar de hacer una edición para toda la iglesia occidental, para que todos pudieran cantar el mismo libro de canto gregoriano. Y lo lograron. El tema es que cuando hicieron eso se olvidaron de anotar cosas que son imposibles de anotar, como los adornos, cómo adornar, cómo improvisar, justamente porque nace de la improvisación, nace de conocimiento de técnica. Entonces Marcel Péguez, cuando estaba estudiando música medieval, dijo, che, pero acá yo tengo un montón de teóricos que me están hablando de adornos, que me están hablando de que esto dura cerca de 20 minutos y en esta grabación dura 5. Acá tengo muchos teóricos que me están hablando de cosas que a mí no me cierran con estas ediciones, que no es que están mal, sino que me falta data, falta información. Entonces lo que intentó hacer es buscar por abajo de la tierra, literalmente, porque se fue a los pueblitos más recónditos de Europa a ver dónde había gente que todavía cantaba música gregoriana, por ejemplo, a ver cómo la interpretaban. Y él de ahí va sacando
y armando el rompecabezas de esto, puede haber sido no igual, pero por lo menos nos podemos acercar a este sonido. Eso fue muy revolucionario porque al usar cantantes folclóricos, como que yo te agarre a los nocheros y le diga canta esto y lo canten como los nocheros, y va a ser chocante para nosotros que estamos acostumbrados a otra cosa. Bueno, él hizo lo mismo con cantantes folclóricos europeos y le dieron con un caño los musicólogos de la época, en los 80, hasta que él grabó su obra máxima, por lo menos la más conocida, que es un disco que se llama La Misa de Notre Dame de Guillaume de Maillot, que es el principal compositor de Francia. Como yo te diga el Dante en Italia, Maillot es en Francia. Claro, en la Misa de Notre Dame se ejecutaba de una forma muy a la romántica. Y él le dijo a los cantantes, adornen, hagan lo que quieran. Y los cantores adornaron, hicieron mil cosas. Quedó un discazo, un discazo. Hasta el día de hoy es, según el New York Times, uno de los 100 discos que vos tenés que tener tenés que escuchar antes de morir. Próximos proyectos de Sine Nomine. Este año tenemos pensado salir de gira con nuestro concierto de Semana Santa. Tenemos un concierto en el cual explicamos cada uno de los días más importantes de la Semana Santa, porque la Semana Santa no es solamente el feriado, digamos. ¿Por qué era feriado? ¿Por qué feriado la Semana Santa? ¿Por qué quedó el feriado? Porque hay muchas celebraciones litúrgicas que hacer y mucha música que interpretar muy interesante y muchos ritos en esos días que a la gente se le tenía que dar esos días para que pudiera ir, y eso de siglos. Entonces en el concierto tratamos de hacer un repasito de cada piecita importante o interesante de la Semana Santa, que bueno, tendremos pensado traerla algunos días después de la Semana Santa aquí a Santa Rosa. Es lo que estamos planeando, veremos si se puede dar, estamos gestionando. Y a proyecto futuro para el 2026 tenemos planeado estrenar la Misa de Notre Dame de Guillaume de Maillot, recién la cité, que la hizo Marcel Pérez con su ensamble Organum. Es la misa o la obra medieval que muchos musicólogos la consideran el culmen o la piedrita más importante de la Edad Media en música, porque tiene todos los elementos de la música medieval puestos en una sola obra. Tiene muchas particularidades que ahora no las voy a mencionar, ya me harán una entrevista en esa época. Pero bueno, no dejen de venir, no dejen de participar de nuestros conciertos. Si hacemos, siempre vamos a tener una propuesta novedosa o trataremos de hacerlo. Bienvenidos a Micropia, el único museo del mundo donde los protagonistas son los microorganismos. En cada respiro, en cada objeto que tocas, en cada centímetro de tu cuerpo, ellos están ahí. Bacterias, virus, hongos, pequeños pero imprescindibles. Sin ellos la vida en la Tierra simplemente no existiría. Micropia no solo nos muestra lo que no podemos ver a simple vista, sino que cambia nuestra forma de entender el mundo. Desde los microbios que nos ayudan a digerir los alimentos hasta los que podrían ser clave para la medicina del futuro. Explotando su belleza y estructura cuasi artísticas, Micropia exhibe distintas variedades de microorganismos, desde bacterias hasta virus, pasando por diferentes tipos de hongos, algunos exóticos, comunes y corrientes, ejemplares de cocina. La visita al museo es una experiencia que transforma al espectador en un sujeto activo. Lo obliga a acercarse a microscopios, interactuar con pantallas táctiles, levantar tapas de frascos, observar videos, plantas, fotografías, tocar y oler superficies, voltear páginas e interactuar con otros miembros del público y el staff, sumido en una tibia atmósfera a media luz, ideal para la conservación de este tipo de organismos. En su interior cuenta la historia y el descubrimiento de distintas clases de microbios, a la vez que los pone en contextos cotidianos globales y particulares. Micropia cuenta además con un pequeño laboratorio de preservación y conservación de microorganismos. A diferencia de muchas iniciativas de divulgación cultural vigente hoy en día, la ciencia lleva la delantera y Micropia es un claro ejemplo de ello. A la vez interactivo e informativo, acerca al público general y especializado a un aspecto del mundo natural poco explorado, por ser precisamente imposible de exhibir a simple vista.
el desarrollo de las tecnologías museográficas al servicio de la conservación de microorganismos y la difusión de su importancia en el mundo contemporáneo. Transforman a este museo en una experiencia sensible y sensorial, en la que el gusto, el tacto y el olor se ponen en primer plano, y también en un espacio lúdico donde distintas generaciones pueden intercambiar saberes, experiencias y opiniones. Vamos a seguir con las crónicas privadas de Mariana Enríquez y con este subtítulo que elegimos de abordar consumos y posibles adicciones, porque es parte de las cosas que nos pasan las personas, ¿no? Sueños de humo se llama este. Quiero fumar. Quiero volver a fumar, no voy a hacerlo, pero tengo que decirlo porque de tanto pensar en fumar me estoy enloqueciendo y la gente es mala. Ayer mismo le contaba sobre mi angustia y desesperación a un amigo reincidente y él, encendiendo un cigarrillo, me dijo muy ufano: ya vas a caer, todos se resisten y al final caen. Esos todos son los que, como yo, dejamos de fumar. Lo logré hace ya 4 años. Todo fumador con el que me cruzo me felicita, pero me detesta. Es normal. No me ofendo, mucho más me ofenden los exfumadores que se ponen fóbicos y atildados, abren puertas y ventanas, dicen odiar el olor a pucho, se apartan con la manito. Yo creo que tienen miedo de morirse, miedo de no haber dejado a tiempo, miedo de que les esté creciendo un cáncer en el pulmón que podría empeorar por culpa de los fumadores que los obligan a ser fumadores pasivos, miedo de que el enfisema ya se haya instalado. Si lo dijeran, si confesaran que es pura debilidad humana, yo los abrazaría y compadecería, pero como se hacen los saludables con toda esa horrible seguridad del converso, me alegro cuando les echan humo en la cara. Decía, tengo muchas ganas de volver a fumar. Sueño que fumo cada 2 noches. Miro a las chicas que abren sus paquetes de Marlboro esperando el colectivo y me muerdo los labios. Veo a un señor grande fumando lo más contento y me digo, no todo el mundo se muere de muerte horrible por el cigarrillo. Tiene que ver con la disposición genética. Quizás el señor... Mira el señor lo bien que está. Y recuerdo a mi tío Julián, que fumó apasionadamente, 43, 70 y dorados, un duro, hasta los 85 años, y se murió de cáncer de páncreas, no relacionado con el cigarro. Y si hubiera estado relacionado, bueno, 85 son muchos años. También me digo que es una exageración, que no es para tanto. Y entonces me acuerdo de Sandro, el ídolo popular argentino que murió después de años de luchar con un enfisema en 2010, a los 64. Y también de otra gente menos famosa y más querida por mí, y me clavo las uñas en la palma de la mano. La cuestión es que si tengo que ser plenamente franca, honesta y calzón quitada, estaría fumando ya mismo en este instante si no recordara con demasiada claridad aquellos meses de sufrimiento, los días de la abstinencia. El fumador no piensa en la salud ni en el futuro, no le importa nada, es la pura verdad. Yo hice cosas por el cigarrillo que parecen psicodélicas cuando las cuento, pero entonces eran lo más normales. De jovencita le robaba R6 a mi madre, por ejemplo. A los pequeñuelos que lean esto, el dato no les dirá nada, pero los mayores que recuerden ese nefasto cigarro que dejó de producirse en un rapto de justicia divina, comprenderán lo bajo que había caído en mi vicio y sabrán los sótanos por los que se movía mi madre, que fumaba ese faso satánico por gusto. Recuerdo ver armados cigarros con papel higiénico y el tabaco sobrante de las colillas. Eso implicaba revolver el cenicero buscando los filtros que aún conservaran hebras, hacerlo girar entre los dedos y juntar el tabaco rancio. Varias veces armé con papel higiénico, alguna vez con papel de cocina, algunas otras con papel de armar. Ombú era la marca en aquella época. Para los jóvenes, ahora los jóvenes tienen más amplia variedad para elegir. Qué fácil lo tiene y qué mimados y consentidos son. Yo fumaba 2 atados por día en general.
Cuando se me terminaba un atado a la madrugada, rara vez cruzaba la plaza frente a la que vivía para adquirir otras dosis en el Open 24 de la avenida. Miedosa, de tonta, de perezosa y malcriada, llamaba a un taxi y hacía que lo trajeran por mensajería. Cuando el chofer me miraba con desaprobación, yo le ofrecía la más extrema cara de orto. Y lo cierto es que los choferes tenían razón. Hoy, de solo pensar en el gasto, me dan ganas de meter la cabeza en el inodoro. He revuelto todas las ropas de la casa, cada bolsillo en busca de cigarros cuando estaba en faltante, y he fumado antigüedades que probablemente llevaron un año allí olvidadas y que tenían sabor a muerto, probablemente a moho. Me he despertado para fumar. Siempre fumaba uno antes de desayunar. Y un día corté en seco, por motivos que me reservo. Ya había intentado con reducir la dosis, masticar nicotina, muletas que le servirían a otra gente, pero a mí no. Entonces sencillamente dejé, y que se viniera el pavo frío. Nunca me sentí tan cerca de la locura, ni siquiera cuando estuve loca psiquiátrica de verdad. Cuando uno deja de fumar no se puede dormir, se come mucho y se engorda mucho, se trata mal a todo el mundo, se llora cantidad y seguido. Hay que evitar beber, porque si uno bebe fatalmente fuma. No hay escondite ni sosiego. Si uno trabaja de escribir, pues no podrá escribir. Si trabaja de dar clase, no recordará qué tiene que decir, porque solo piensa en que no puede salir a fumar. No podrá tomar café, porque también lleva a fumar. Con frecuencia estará estreñido hasta el aullido, porque cagar y fumar también van relacionados. Garchará mal, porque no puede fumar después. No podrá socializar, porque fiesta sin cigarro no es fiesta. ¿Cómo hace uno para dar charla? Yo no pensaba en otra cosa, en ninguna otra cosa. La vida transcurría, trabajaba, estaba con mi chico, alimentaba a la gata, hablaba con mis amigos, cobraba cheques y pagaba cuentas. Pero en mi cabeza el rumor era uno solo. ¿Y qué pasa si le doy 2 pitadas a uno después de comer? 2 pitadas y lo tiro. No, pero si le doy 2 pitadas me lo fumo entero. Y bueno, pero uno solo no es para tanto, mejor no, mejor a la noche, después de cenar, porque si es después de comer me queda todo el día y voy a caer, en cambio a la noche me voy a dormir y ya fue. Así constantemente, una negociación, conversación de días y días, un ruido mental idéntico a una mosca atrapada en el canal auditivo que se calma solamente con el sueño, en el que uno finalmente sueña con fumar. Un día todo ese suplicio empieza a desvanecerse. Nunca desaparece del todo, pero se alivia. Yo pensaba que la necesidad se iba haciendo cada vez más finita, más delgada y gastada, como una tela de seda vieja, hasta que se desintegraba. Ahora me doy cuenta de que no. Había un segundo acto. De esto hablan los que hablan de recaída. Es un deseo diabólico, unas ganas ciegas de destruir, como uno de esos impulsos nunca consumados de cortarse para ver cómo sangra, darle una cachetada al niño que llora en el colectivo, revolear el gato contra la pared, ahorcar a la vecina garca. Bueno, a lo mejor no todo el mundo siente este tipo de deseos. Yo admito desequilibrios y saña contenida. Pero se trata de cometer algo como si no tuviera consecuencias. Si me preguntaran cuál es mi sueño imposible, no tendrían una respuesta de alma bella. Yo quiero que el cigarrillo sea sano, que el humo no moleste ni tenga feo olor, y yendo más lejos, que las adicciones en general no sean un problema ni una enfermedad, sino un simple comportamiento humano. Esta vida es cruel y lo es mucho más porque hay que contenerse y contentarse. Ojalá reinara la compulsión, ojalá sueñe con un cigarro y una cerveza en esta noche triste.